Buenos días, hoy les hablaremos sobre el análisis de la cuenca hidrográfica del río N usando los software ArcGIS y Hidroextra. Bueno, este equipo de trabajo está conformado por los siguientes integrantes: Carlos Palacios Juan Daniel, Mendoza Ariste Bruce Michel, Pau Carcajame Esa Nicole Anaí y Ramos Uceda José Manuel. Bueno, el contenido del trabajo lleva frase, adjetivos, descripción del lugar de referencia, análisis de un artículo científico, el uso del ArcGIS, el uso del Hidroextra 2, las conclusiones, las referencias bibliográficas y los anexos. Bueno, nuestra frase es: por cada basura que dejes caer, piensa que estás contaminando el suelo, los ríos, los lagos y los mares. Bueno, para este trabajo nos hemos planteado dos objetivos fundamentalmente, que es analizar la cuenca hidrográfica del río N usando los software ArcGIS y Hidroextra 2. Y el otro sería analizar un artículo científico que tenga un software de modelamiento hídrico. Bueno, en la descripción del lugar. Para esto nos hemos ayudado con la herramienta que es el Google Earth Pro, ¿no? Donde vemos aquí que nos está señalando el inicio y el final de la cuenca que vamos a estudiar, ¿no? Bueno, y como vemos aquí, el inicio inicia en el puerto Prado, ¿no? Este es todo el recorrido de nuestra cuenca, como estamos viendo, ¿no? Vamos a estudiarlo con los software y llegamos al final, donde se une a los demás ríos. Bueno, la descripción del lugar. Las coordenadas de inicio: 58, 34, 68.00 metros hacia el este, 87, 65, 92, 8.00 metros hacia el sur. Las coordenadas finales es de 60, 94, 17.00 metros hacia el este, 86, 47, 94, 600 metros hacia el sur. La oficina administrativa de la ANA. La autoridad administrativa del ANA en Ucayali. La administrativa en la localidad de Agua del Perené. Las estaciones están en el San Ramón y en el Pichanaki. Estamos hablando sobre las direcciones del río N. Está formado por el río Mantaro y el río Apurímac. Se ubica en los departamentos de Junín, Cusco y Ayacucho. Se extiende aproximadamente desde la provincia de Satipo hasta la selva alta de Junín. Bien, continuando. Hoy les voy a presentar el proyecto de modelación de la disponibilidad hídrica del río Piura, Perú, considerando la incidencia del cambio climático, y los autores son León, Portugués y Chávarri. Y todo esto fue en el año 2019. Y todo esto también está bajo el asesoramiento del magíster Quispe Arellana Jonathan. Antes de ingresar en materia, les voy a hablar acerca del contenido que vamos a presentar. Este constará de una frase que busque sensibilizar a la población. Y vamos a comenzar con la primera pregunta, que es ¿dónde? Este será el lugar de nuestro proyecto y tenemos que ubicarlo tal cual. Así es. Otra pregunta que tenemos que resolver es el qué. Este se refiere a un problema en el cual nos basamos para llevar nuestro estudio de investigación aplicado.
Y otra pregunta es el por qué. Este se refiere a las causas del problema o también del fenómeno que planteamos. Asimismo, tenemos las siguientes preguntas y estas son ¿quiénes? ¿Cuántos? ¿Dónde? Estos las vamos a encontrar leyendo el método. Estas las vamos a encontrar fácilmente en los primeros párrafos de este. Como penúltima pregunta tenemos ¿cómo? Este se refiere a los instrumentos que vamos a usar y a los procedimientos que usaremos para la investigación científica. Bien, por último vamos a tener los hallazgos. Estos se van a encontrar en la conclusión y aquí nos van a ubicar lo que quiere decir con los números. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el artículo científico muchas veces ponen cuadros estadísticos, organizadores y hasta fórmulas. Y en esta parte nos van a dar la conclusión con algunas simples palabras y en pequeños párrafos. Bien, continuando. Ahora vamos a resolver la primera pregunta, que es ¿dónde? La cuenca hidrográfica del río Piura se encuentra al sur de Ecuador y la estación hidrométrica, como podemos observar en la imagen, es de color naranja y está en el kilómetro 200, así es. Y en el círculo blanco se encuentran las estaciones meteorológicas. Bien, también tenemos en el color morado la red fluvial río Piura. Ahí podemos observar toda la parte de morado son las redes fluviales. Y por último tenemos en la leyenda de color rosa y estas son las subcuencas, así es. Ahora vamos a ingresar a la problemática. El cambio climático está generando alteraciones climáticas que afectan a las condiciones hidrológicas. Esto da lugar a diversos impactos en los sistemas globales de recursos hídricos. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las causas del problema. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, ellos nos dicen que el aumento de la temperatura y la variabilidad de precipitaciones se atribuirá significativamente a riesgos relacionados con el agua, como inundaciones y sequías. La información de respuesta espacio-temporal sobre el cambio climático en los recursos hídricos es muy importante para determinar la disponibilidad futura del agua y sus planes. Bien, continuando, ahora vamos a hablar acerca del objetivo. La orientación de la presente investigación es comprender la respuesta de la cuenca hidrográfica media y alta del río Piura con respecto al uso del suelo y la topografía y a su vez también las condiciones climáticas. Las novedades de este estudio es el uso de varios MCGs a través del generador del clima, resultando potencialmente el clima a futuro, y adaptar las técnicas de correlación de sesgos comparativos en la cuenca. Y también vamos a incluir, se va a incluir el análisis hidrológico con SWOT, así es. Y el objetivo principal es cuantificar el impacto del cambio climático en la oferta hídrica. ¿En cuántos están los participantes del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático y Tandai Center, que es para la investigación del cambio climático? El modelo hidrológico en SWOT. El modelo SWOT es un modelo hidrológico distribuido de tiempo continuo, basado en la física, que esta se utiliza para predecir el equilibrio de las cuencas hidrográficas a mediano y a largo plazo. Esto implica una gran cantidad de datos meteorológicos, como pueden ser la precipitación, temperaturas máximas, temperaturas mínimas, humedad relativa, irradiación solar y dirección del viento, y en especial para simular el ciclo hidrológico. El modelo usa las ecuaciones estándar de hidrología para simular los parámetros del ciclo hidrológico y utiliza la ecuación 1,
que es del equilibrio hidrológico para la simulación del ciclo, como pueden estar observando aquí en el organizador. En SWOT, la cuenca se divide en subcuencas vinculadas especialmente, que son denominadas unidades de respuestas hidrológica. Los componentes hidrológicos modelados en cada HRU incluyen escorrentías superficiales, percolación, flujo lateral, flujo de agua subterránea, evotranspiración y pérdidas de transmisión. Para estimar la escorrentía superficial hay dos métodos, que son el número de curva desarrollado por el SCS en Estados Unidos y la metodología de la infiltración por Herring-Ampat. El flujo o el interflujo subterráneo lateral se calcula mediante el modelo del almacenamiento semántico, que aquí es considerado la conductividad hidráulica, humedad pendiente y el cambio del espacio temporal del suelo. Pasamos a la data de entrada del modelo, que aquí está la información geográfica. Acá la información es analizada, adaptada y usada en el modelo. La información actualizada del mapa de capacidad de uso mayor está disponible en el geoservidor del MINAM. Calibración y validación del método. Los caudales simulados se compararon con los caudales observados en el periodo, utilizando el shofar del SWOT-QUB y el algoritmo SUBFIB2. Previamente se realizó un análisis de sensibilidad en los parámetros comúnmente recomendados con el fin de analizar su grado de influencia y pertenencia al utilizarlo en la calibración. Se encontró con solo 8 parámetros que eran los más sensibles, de los cuales el CN2 y el SOL AWC se optimizaron como un multiplicador de valores iniciales. De escenario climático y el escenario de emisiones en el área de estudio. Aquí se utilizó la versión web del generador meteorológico, el MarkSim, para reducir la escala de los datos climáticos a futuro. Los 4 MSG de buen ajuste para representar el clima a futuro en la costa norte del Perú fueron los modelos de Inglaterra, que son 2, y de Japón, que son 2, como pueden observar en el mapa. En resultados, en el aspecto del cambio climático, aquí la evaluación del cambio climático sobre la disponibilidad hídrica de la cuenca del río Piura se realizó comparando el modelo válido con los 4 escenarios futuros de alto ajuste. Los resultados en la evaluación de los cambios en la temperatura de precipitación y escorrentía fueron los estudios primarios se centraron principalmente en las variables de temperatura y precipitación. La otra parte alta de la subcuenca tiene los mayores incrementos de temperatura promedio mensual entre los 4 escenarios a largo plazo durante el periodo a futuro. Resultados en la evotranspiración de referencia futura, que es desde el 2025 hasta para el 2054. Aquí la evotranspiración de referencia calculada con el método del Penham-Mitsu en SWOT tuvo una variación anual. En términos generales, la evotranspiración a futuros en zonas bajas de las subcuencas alcanzará el valor más alto. Este artículo científico fue citado por 26 personas y también incluidas algunas empresas, de las cuales solo hemos tomado 4 referencias bibliográficas.
como pueden estar observando. Características de cuencas hidrográficas. Aquí primero vamos a observar los aspectos generales. Una cuenca hidrográfica es el área de aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red natural con una o varias corrientes superficiales. Aquí, como podemos ver, Heras en 1972 define la cuenca hidrográfica o cuenca de drenaje en un río, considerando en un punto dado de su curso el área limitada por un contorno en un interior del cual el agua precipitada ocurre en su superficie, se encuentra y pasa por un punto determinado del cauce. Después tenemos a Llamas, que en 1993, según lo cual una cuenca es un espacio geográfico cuyos soportes son los alineamientos exclusivamente por las precipitaciones y cuyos excedientes en el agua o una materia sólida transportada por el agua, los cuales forman un punto especial, único y una desembocadura. Pasamos a lo que son los elementos de una cuenca. Los elementos de una cuenca se describen teniendo en cuenta el cauce principal y la división que genera. Y aquí podemos encontrar dos, que son el talweg, es la línea que marca la parte más honda del cauce y es el camino por donde van las aguas. Después está el vertientes, son las áreas receptoras de agua que se extienden a lado del talweg. Después pasamos a lo que son los elementos de una cuenca. Los elementos de una cuenca se describen teniendo en cuenta el cauce principal y la división que genera. Y aquí podemos encontrar dos, que son el talweg, es la línea que marca la parte más honda del cauce y es el camino por donde van las aguas. Después está el vertientes, son las áreas receptoras de agua que se extienden a lado del talweg. La cuenca como sistema. La cuenca es un todo, funcionalmente indivisible e interdependiente, en el que la interacción con el tiempo y el espacio y los subsistemas son social, cultural, económico, político, administrativo, institucional, tecnológico, productivo, biológico y físico. Esto también implica la interacción e interconexión entre las partes alta, media y baja o costera marina de la cuenca. En las características morfométricas tenemos superficie o área y el perímetro. El área de la cuenca es probablemente característica morfométrica e hidrológica más importante. Está definida como la proyección ortogonal de toda el área de drenaje en un sistema de escorrentía. El perímetro de la cuenca es la longitud del parteaguas de la cuenca. Pendiente media de la cuenca es la variación de la inclinación de una cuenca. Su determinación es importante para definir el comportamiento de la cuenca respecto al desplazamiento de las capas del suelo. Aquí los más representantes autores son el Harton y Albert. Elevación de la cuenca tenemos la curva ipsométrica, el método de área-elevación y de intersecciones. Después tenemos el coeficiente de masividad, el rectángulo equivalente y por último es el coeficiente orográfico. Con la exposición, ahora lo que viene a ser en el marco teórico. En el marco teórico tenemos las características de la red de drenaje. Tenemos varias características. Una de las características del río principal viene a ser la longitud del cauce principal. Otro viene a ser el perfil de la longitud de la pendiente media del río. Otro es la longitud total de la red. Y otro es el número de orden y orden de las corrientes
Para ello hemos tomado dos autores, uno que han utilizado, y nosotros hemos tomado dos métodos. Uno de los métodos es la de Horson y Xavier, y el otro método es la de Gravelius. ¿Ya? Y otra característica es de la densidad de los cauces, que viene a ser la densidad del drenaje del método de Horton. Otra viene a ser una constante de la estabilidad del río C, que da una propuesta por el Shunt, y otra pendiente del cauce viene a ser por otro método de Taylor y Schwartz. Hemos agarrado pues otro método directo o indirecto, que hemos agarrado fórmulas. Total han sido 4 fórmulas: la de Karpish, la de Kirpish californiana, la otra la que es de Warise, o la otra que viene a ser la Buriau de Reclamatio. Otra sinuosidad de cauce que hemos tomado fue en relación a la longitud de río total más el cauce principal. Tenemos otra característica de los cauces, que son cauces perenenses. El otro es cauces intermitentes. Otro es cauces etmíferos. Perenentes tenemos que poseen agua todo el tiempo. En lo otro, en el cauce que es intermitentes, que se vean dando durante el periodo de lluvia, como en este tiempo lluvioso que estamos pasando ahora. El otro viene a ser el cauce de afímetros, que existen únicamente durante la época que se da después de la lluvia. Otra clasificación de los cauces según su forma: tenemos cauces semirrectos, el otro es cauces trenzados, otro que es cauces méndricos. Para ello tenemos una identificación de los tipos de red de drenaje. Tenemos 10 tipos, que es el desordenado, que viene a ser el paralelo, lo otro es el anular, y el otro es el centrípalo, o centrípeto, diré. El otro es el trellis o enrejado. Lo otro viene a ser el radial, otro a ser el dendrítico, otro el rectangular, el otro el angulado y el pinnado. Para ello hemos concluido con las características de la red de drenaje. Bueno, ahora tenemos en el marco teórico que viene siguiendo a ser la cuenca hidrográfica e hidráulica. En la cuenca hidrográfica hemos hecho lo cual viene a ser correspondido a la delimitación de una cuenca de drenaje. Otro, hemos hecho la cuenca hidrológica, hemos hecho a lo que viene a ser lo que abarca la cuenca hidrográfica, incluyendo toda la estructura hidrográfica. Viene a ser, pues, en el marco teórico, viene a ser la modelización hidrológica, que tenemos los modelos hidrográficos que nos permiten la comprensión, el comportamiento de una cuenca hidrográfica e hidrológica. Otro también tenemos los tipos de modelo más usados,
que son el agregado, el otro es el semidistribuido y distribuido, como mostramos en las imágenes. Otro punto que hemos tomado son como herramientas que se usan en algoritmos físicamente basados para representar el proceso hidrológico que estamos viendo en el gráfico. Otro modelo hemos tomado como algunos medios como el transporte, que son el SWAT, el ANA AGPS y el WEPP, es el web. Otro, como estamos mostrando en el gráfico, otro punto como último hemos tomado los modelos de flujo, como el MAPE, el otro es el SHE, el otro es el HC y el otro es el HMS y el otro es el TETIS, que lo tenemos en el gráfico. Para empezar a hacer la delimitación de nuestra cuenca, que es el río en mi caso, primero tenemos que ir a lo que es descargar las cartas nacionales, que puede ser en la página, como pueden estar observando, en el GeoGPS Perú o del CENAMPI. Aquí eliges el área de donde se encuentra más o menos tu río. Ahí están cuadros donde que tú puedes deshacer la flechita y se aparece todo normal, pero si quieres ver en qué zona están, lo abres. Abres el lugar que quieres y pones en descargar el enlace que te aparece arriba. Una vez ya descargada todas las cartas nacionales necesarias para tu delimitación de cuenca, es necesario guardarlo en carpetas, ya que así no será tan trabajoso de estar buscándolo. Ahora pasamos a delimitar la cuenca del río N, que está en el departamento de Junín, Perú, por lo cual necesitamos las plantillas bases, que son las cartas nacionales. Lo podemos obtener por el Minedu o por el GeoGPS Perú. Vamos al navegador, escribimos cartas nacionales, hacemos clic, buscamos en la zona que se encuentre el río o la cuenca, en caso mío, para eso está en la zona 18, de las cuales yo descargué 9 cartas nacionales. Hacemos clic en el enlace que aparece y descargamos. Lo mismo hacemos para los 8 restantes. Esto es importante tener una carpeta de trabajo para que así sea más fácil para enlazar con el ArcGIS. Ahora abrimos el ArcGIS, esperemos que cargue. Una vez que esté abierto, hacemos clic en My Templates y a Black Maps. Damos OK. En primer lugar, tenemos que importar las delimitaciones geográficas, la cual lo obtuvimos por las cartas nacionales. Para ello tenemos que enlazar una carpeta. Vamos a Catálogo y ahí tenemos una opción de Folder Connection. Hacemos anticlic y sobre eso conecto el folder y seleccionamos la carpeta donde guardamos los archivos de las cartas nacionales. Una vez encontrado, damos en aceptar. Ahora vamos a importar las curvas de nivel y los ríos. Esto lo obtenemos de las cartas nacionales, por eso vamos a las cartas nacionales 23 o hacemos clic en el HP y ahí tenemos las curvas. Hacemos clic sin soltar, lo llevamos hasta el centro y ese mismo procedimiento lo hacemos para los 8 restantes. Si queremos ver las curvas, vamos a la opción de Full Extent y ahí, como podemos ver, están separadas las curvas. Para poder trabajar tenemos que unir las curvas. Vamos a Geoprocessing, hacemos clic en Marge en la primera opción, Input the Data Scientist. Eso se jala los 9 curvas que descargamos. Lo hacemos clic y guardamos en la carpeta de delimitación que hemos creado con el nombre de curvas.
Hacemos clic en Save y damos OK. Esperemos que esto cargue. Eso dependerá de la capacidad de la computadora que cada persona tiene. Después del proceso se puede observar que ya está unido y los archivos lo eliminamos. Y lo mismo hacemos con los ríos. Vamos a 23U. Esto se encuentra en el HD. Como vemos, están separados. También hacemos lo mismo, el mismo paso. Vamos a Geoprocessing, hacemos clic en Margin, seleccionamos todos los ríos y lo guardamos como ríos. Ya guardados y borramos todo el proceso. Si tenemos más archivos que queremos visualizar, hacemos debajo de las curvas, puedes seleccionar el color que tú quieras. Está debajo de los ríos o de las curvas una rayita, ahí puedes modificar los colores. Una vez hecho el proceso, empezaremos con la delimitación, por lo cual vamos a Catalog, vamos a crear un análisis 3D, por lo cual vamos a la opción de Boxes en System Toolboxer, 3D Analysis Tools, en la opción de Data Machine Team, Create Team, y nos aparece un cuadro. La primera opción, la carpeta de esos lo guardaremos en la carpeta de delimitación. Esto vamos a guardar con el nombre de Team. Ponemos Save en la opción de Enter Future, Class, seleccionamos las curvas y nada más le damos OK. Una vez creada el Team, en el programa se visualiza el relieve del terreno. Esta opción lo desactivamos y a continuación haremos una conversión de este archivo Team a un raster donde se trabaja los aspectos hidrológicos de la cuenca. Vamos a Catalog Toolbox, System Toolbox y vamos a la opción de conversión de Pasteter, de Team a Raster. Vamos a From Team, la opción Team Tools. Anteriormente guardamos el archivo como raster. En el Zipline Distinct se hace una modificación en el Cell Size para una mejor visualización. Damos OK y ya tenemos un archivo raster. El siguiente es hacer un fill, que es un desarrollo específico del terreno. Vamos a Catalog Toolbox en Special Analysis Tool, luego en Hydrology y vamos a Fill. Doble clic y en el primer cuadro escogemos el raster y lo guardamos el archivo como el raster fill. Esto se crea muy parecido al raster. Ahora vamos a crear la dirección del flujo. En Hydrology, en donde dice Flow Direction, doble clic y en el primer cuadro seleccionamos el raster fill y guardamos el archivo como dirección. Damos OK. Y también posteriormente vamos a pasar a crear la acumulación. A continuación seleccionamos el punto de salida en la cuenca para una mejor visualización del río. Antes clic en Label Feature. Su función es que nos da los nombres de los ríos. Ahí tiene que aparecer el slash de activado o desactivado para que se te haga más fácil encontrar tu cuenca. Vamos a Catalog. En la opción de Home, Anti-Click New, opción Cofill, escribimos punto de salida sin separación y vamos a las curvas de nivel para las coordenadas. Aquí daremos OK y tenemos el punto de salida. Una vez que se tiene, pasaremos a la realización de la ubicación del punto de salida. Vamos a buscar en Editor, en la parte de donde dice en la parte de arriba, hacemos clic. Insertamos nuestros puntos de salida, damos OK en la ventanilla que dice Feature Assemble, clic y aparece la opción de punto de salida. Hacemos clic en punto de salida y en Point y ubicamos el punto de salida y podemos editarlo y luego guardarlo para cerramos. De ArcGIS de la área de la cuenca, ¿no? Nos está pidiendo de metros al cuadrado a kilómetros. Bueno, lo hemos transformado, ¿no? Y bueno, en el perímetro de la cuenca es el mismo caso de metros a kilómetros, ¿no? Que nos arrojó el programa. Y en las coordenadas del centroide están en X y en Y, centroide.
Bueno, X está en base 6 y la Y en base 8. En el índice de capacidad, bueno, K es igual a 1528.58.225. En la longitud máxima del recorrido es el mismo caso de metros a kilómetros que nos bota el programa. Factor de forma, ¿no? Ahí también nos dan la pendiente de la cuenca, ¿no? La pendiente de la cuenca nos da a 23%. En la pendiente de la red hídrica, bueno, los datos trabajados en el ArcGIS, de la cota mayor, cota menor, HL, ¿no? En metros, y el tiempo de concentración también nos dan, y la fórmula también nos dan, ¿no? Que es TC 338.535 minutos. Bueno, en la siguiente tabla, igual, trabajando con el programa del ArcGIS, nos dan estos datos, ¿no? Y el gráfico el siguiente. Bueno, ahora los métodos de ordenamiento de los afluentes y de ríos principales. Bueno, como vemos aquí en el gráfico nos dan cuatro gráficos, ¿no? Especificando qué métodos se están usando. Ahora la red hídrica y orden de la cuenca con el ArcGIS. Bueno, aquí vemos en pantallas ya nuestra cuenca delimitada, ¿no? Bueno, necesitamos que esté así para empezar a hacer nuestra red hídrica. Abrimos lo que es Flow Direction. Bueno, en nuestro DEN, que es nuestra cuenca delimitada, colocamos en la primera celda y en la segunda celda lo guardamos como dirección. Y solo ponemos OK, ¿no? Y esperamos que el programa lo procese. Nos bota la dirección, ¿no? Como vemos aquí. Vamos a Flow Accumulation, ¿no? En la primera celda colocamos la dirección y en la segunda celda, donde dice para guardarlo, lo guardamos con el nombre de acumulación, ¿no? Y ponemos OK y dejamos que el programa lo procese. Bueno, ahora que el programa lo ha procesado, nos bota esta imagen, ¿no? Y bueno, ahora nos vamos a hacer cálculo. Bueno, buscamos logaritmo de 10 y ponemos acumulación y lo guardamos con el nombre de logaritmos y ponemos OK. Hacemos el mismo paso, entramos a Raster Calcular, ¿no? Ahora buscamos la opción de condicional logaritmo mayor 3, logaritmo, colocamos y lo guardamos como condicional y ponemos OK. Bueno, después de hacer todos esos pasos, el programa nos bota esta imagen, ¿no? Como ya vemos, vemos las redes de nuestra cuenca, ¿no? Bueno, ahora entramos a donde dice Stream Link, ¿no? En la primera celda colocamos nuestra condicional, en la segunda la dirección y lo guardamos con el nombre de Stream y ponemos OK. Bueno, y hacemos el mismo paso anterior. Entramos a Stream Orden, ¿no? Colocamos en la primera celda lo que es nuestro stream que hemos creado, en la segunda la dirección y lo guardamos con el nombre de orden y ponemos OK. Bueno, y seguimos, ¿no? Ahora entramos a Stream to Factory, ponemos en la primera celda nuestro orden que hemos creado, la dirección en la segunda y lo guardamos con orden de chef y ponemos OK. Ahora entramos a Layer Properties, o sea, a las propiedades, ¿no? A Layer y vemos en la parte azulcita donde dice GRD-Corde.
lo ponemos si es que está en otro, ¿no? Lo ponemos eso y luego nos vamos a Simulate, tratamos que en donde dice estando en Simulate, vemos que también tiene que estar lo mismo que hemos puesto en Ladder, ¿no? La GRD subguión corde, ¿no? Tiene que estar lo mismo. Y bueno, abajo vemos la numeración del 1 al 4 con diferentes colores. Ese es el orden que nos están dando para la cuenca. Y solo de ahí ponemos aceptar y OK. Realizar todos esos pasos, el programa nos bota ya nuestra cuenca de red hídrica con sus números y diferentes colores, como podemos ver aquí, ¿no? Entonces vemos que están enumeradas, ¿no? Del 1, 2, 3, 4, dependiendo a su categoría. Continuando la exposición, ahora les voy a dar el uso del Hidroesta 2. Esta es una herramienta que facilita y también simplifica los cálculos laboriosos y el proceso de análisis de la abundante información que se realiza en los estudios hidrológicos. Este software nos permite el cálculo de los parámetros estadísticos para los datos agrupados y también para los no agrupados. También nos ayuda a hacer los cálculos de la regresión lineal, de la no lineal, la simple, la múltiple, así como también de la regresión polinomial. Así es. También nos permite calcular, por ejemplo, los caudales o precipitaciones de un diseño, también con un periodo de retorno, cada uno con una determinada probabilidad de ocurrencia. También nos ayuda a realizar el análisis de una tormenta y calcular las intensidades máximas a partir de los datos de la fuente. Así es. También nos permite el cálculo de la precipitación promedio en del promedio aritmético, del promedio de polígono y también por la ley de Thiessen y de las isoyetas. Ajá. También nos puede ayudar en los cálculos de los aforos realizados por los molinetes o los correntómetros. Este software también nos va a ayudar a calcular la evapotranspiración por los métodos de Thorn-Reitel y Blaney-Kreidel y también el cálculo del balance hídrico. Ahora les voy a dar a conocer algunas cosas que se debería saber de Hidroesta 2. Como por ejemplo que esta se puede instalarse en Windows 7 y también en computadoras de 32 bits como en las de 64 bits. También esta versión se puede instalarse en Windows 8, Windows 8.1 y Windows 8.10 y también las versiones actuales. Esta se puede cargar en los datos desde el archivo de Excel muy fácilmente. Así es. Y lo podemos guardar en las versiones de 97-2003 y también en las versiones recientes que son 2007, 2010 y 2013. Continuando con el uso del software Hidroesta 2, ahora vamos a pasar a descargar los datos históricos en la página de Cenami. Así es, tenemos que descargar los datos históricos de la cuenca que vamos a realizar. En este caso, nosotros vamos a descargar los datos históricos de la cuenca hidrográfica de Río N. Así es. Ya habiendo descargado los datos históricos de la cuenca que estamos buscando, ahora vamos a pasar a organizarlo en un Excel para que así con mayor facilidad lo subamos al software. Ahora vamos a pasar a ver el menú principal de Hidroesta 2. Como parte del menú tenemos los parámetros que ya los voy a explicar. También tenemos la regresión, distribuciones, curvas características, precipitación, aforo y caudales máximos. Simplemente le hacemos un clic a cualquiera de ellos y podemos ingresar a otras opciones y así poder sacar los datos que necesitamos. Continuando, ahora les voy a explicar acerca de los parámetros, que esto está en el menú principal y es uno de los primeros iconos. Este se divide en tres, en los datos no agrupados, en los datos agrupados y en la distribución de frecuencia. ¿Qué nos dicen los no agrupados? Estos datos no son muy detallados y no se presentan clasificados. Los datos agrupados
nos dice que son aquellos que tienen como fin resumir la información. Y por último, los datos de la distribución de frecuencia son tablas que se disponen de la modalidad de variable por fila. Continuando, ahora les voy a dar a conocer acerca de los datos no agrupados y de los datos agrupados. Vamos a comenzar con los datos agrupados. Como observamos en la imagen, nos piden que ingresemos datos en X. Estos datos lo vamos a conseguir ingresando a Excel, que está en la parte inferior de color verde. Le vamos a dar a seleccionar y nos va a llevar a otra pantalla en donde tenemos los datos descargados de Excel de los datos históricos de Cenami. Así es. Y en este caso le vamos a dar a seleccionar a precipitación máxima. Y los datos se van a ordenar automáticamente. Y por último paso le vamos a dar a calcular. Y cuando damos calcular se nos van a dar todos los datos y uno de ellos son media, la varianza, la desviación estándar, la desviación de variocolor, la desviación de sesgo y por último la desviación de kurtosis. Y estos mismos pasos los vamos a hacer en desviación en los datos agrupados. Y asimismo nos van a botar todos los datos, igualmente la media, la varianza y todos estos. Asimismo vamos a llegar a la distribución de frecuencia. En esta parte es un poco similar a los datos agrupados y también a los datos no agrupados, con la diferencia que aquí nos dan la frecuencia absoluta, la relativa y algunos datos de densidad y también de densidad acumulada. Así es. En la parte en donde nos piden los datos, igualmente vamos a Excel y vamos a seleccionar la precipitación máxima. Y nuestros datos se van a rellenar automáticamente. Le vamos a dar después a calcular y nuestros datos ya están listos. Nos van a dar la frecuencia absoluta relativa, la frecuencia de densidad y la densidad acumulada. Así es. Y también el programa nos ofrece gráficos y los podemos usar en dos tipos que hay de la frecuencia de densidad y la frecuencia acumulada. Bien, ahora nos vamos a ir al apartado de distribuciones del software. Este se divide en dos y son el normal y de Gumbel. El normal nos analiza los errores aleatorios en las observaciones o mediciones hidrológicas. Y en el caso de Gumbel, esta utiliza para modelar la distribución máxima. Por esta razón se usa para calcular valores extremos, como es en este caso la precipitación máxima. Continuando, ahora nos vamos a ir al apartado de distribución normal y también la de Gumbel. Vamos a explicar primero la distribución normal. En esta parte nos van a pedir los datos normales y le vamos a dar a seleccionar y automáticamente también se nos van a rellenar. Luego le vamos a dar a calcular y en este caso nos van a dar otros datos que ya son los datos ordinarios, los datos lineales y los datos delta, y nos van a ofrecer muchos de ellos. Y también si queremos le vamos a dar al gráfico y nos va a ofrecer un gráfico de distribución normal. Así es. Asimismo vamos a continuar con la distribución de Gumbel. En esta parte es un poco diferente porque nos piden otros datos y estos datos los debemos descargar de los datos históricos de Cenami. ¿Está bien? Y ahora le vamos a dar seleccionar a los datos de Gumbel y para que se nos ordene en la tabla del X. Y le vamos a dar a calcular y también se nos va a ordenar fácilmente. Y en esta parte se nos va a abrir ya otras cosas como son los datos ordinarios, los datos delta también y los lineales. Y en esta parte también nos van a ofrecer otro gráfico que es un poco diferente al de distribución normal. Y ahora este es el de distribución Gumbel y es un poco diferente porque cuenta con otros colores también.